que anteponen a las acciones que uno hace. ¿Cómo sería eso? En una parte, Riquet, primero habla en una parte habla de cómo de la relación entre el mundo de la literatura, Sí. de cómo lo interpela la imaginación del que lo lee. Ujú. Bueno, Ahí eso lo entendí yo. no lo entendiste. Sí, eso sí lo entendí. Ah, ok. Después empieza a hablar de cómo la relación entre la vida y el relato, en el sentido de que cuando una persona hace algo, ya antes de hacerlo en su mente, digamos, en su conciencia, hay una noción de las historias que no se dicen, pero que anteponen a las acciones de las personas. Eso, la verdad, me descolocó bastante. Bueno, a ver, yo no sé exactamente cuál es, no tengo acá el texto de Riquet. Lo cierto es que uno ya habla del relato, ¿sí? Del relato de la vida, en contraposición a un relato más bien científico. Lo que está tratando de contraponer es justamente eso, ¿verdad? Entonces, que el relato de la vida muchas veces no es narrado, ¿sí? No es narrado en términos de escritura, pero sin Claro, embargo, de la narratología, ¿no? Sería. exactamente, pero sin embargo, nosotros somos seres narrativos, porque nuestra vida se constituye a partir del relato de otras personas. Es decir, por más que uno tenga su propia esencia, si querés llamarle así, o su propio ser, hay algo que nos va constituyendo, que nos va de algún modo construyendo nuestra subjetividad. Esa subjetividad que él no la quiere llamar de ese modo, no la quiere llamar subjetividad, sino que la llama razón narrativa, ¿sí? Porque es un modo de constituirnos. Ahora, es cierto que no decimos todo ese relato que tenemos. Primero, porque, a ver, Riquet trabaja mucho también con psicoanálisis, y en psicoanálisis sabemos que hay cosas que no decimos y que ocultamos o que guardamos en el inconsciente o en el ello, si se quiere, ¿no? Entonces, lo que está tratando de decir es que eso que nos dijeron nuestros padres, nuestras familias, y que de algún modo constituyeron nuestra razón narrativa, está en que se va moviendo, ¿no? Este yo que somos nosotros, de algún modo tiene un super yo. A ver si no me entienden, lo seguimos. Tiene un super yo que es el que norma la salida de ese yo. Pero entre ambos hay un inconsciente que guarda o reprime algunas cosas que queremos decir o porque no nos gustan, o vaya uno a saber por qué razón, pero lo cierto es que las reprimimos. Y es como que uno tendría a pensar que esto es un tema universal, que nos pasa a todos y a todas, ¿no? Porque en realidad somos nosotros, somos esto, yo. Pero sin embargo hay una serie de normas, y a mí me gusta poner el ejemplo de papá y mamá, porque de algún modo nos fueron constituyendo en esa norma. Ellos son la norma. Si querés ponerlo un poquito más en términos teóricos, esas normas son las autoridades bibliográficas, Platón, Descartes, no sé, Foucault, quien se te ocurra, pero de algún modo cuando uno habla en términos narrativos desde la teoría, está con esa norma que son los autores con los que constituimos nuestro propio pensamiento. ¿Ves? Entonces hay algo ahí Sí, que por más que a veces uno no lo quiera dejar salir, ¿sí? Está latente. ¿Me explico? ¿Se comprende? sí, sí. Sí. ¿El Sí, resto? sí. Y Bueno, una pregunta, ¿no? Estas normas a veces se rompen, porque si hay un cambio de paradigmas, puede ser que hay un cambio de estas normas y el discurso cambia. Ahí como cuando Foucault habla de esa sexualidad, que en la antigüedad no estaba permitido hablar, después se hace todo un trabajo de represión de la sexualidad. Algo así, estas normas van cambiando con el tiempo. claro, Fran, pero a ver, pongamos, Fran, sos vos, ¿no? Sí, ¿Francesco? Francesco.
Francesco, mira, vamos a tratar de no mezclar teorías, ¿sí? Porque estamos con Riquet hablando de la vida como una narrativa para ser contada o para ser dialogada. Es como algo mucho más, que tiene mucho más que ver con el relato literario, si querés. Lo que estamos queriendo hacer con Riquet es eso. Con Foucault lo que queremos es ver cómo las formaciones discursivas, es decir, los conceptos, las teorías, nos permiten hablar en público de determinados temas en una época determinada. ¿Vamos hasta ahí? Sí, pero puedo, también en las construcciones también en el discurso literario hay unas construcciones. Porque, o sea, hay, por ejemplo, un sujeto que habla en primera persona o habla en segunda, o hay un sujeto que ya conoce toda la historia y la va relatando, hay un sujeto escritor que no conoce la historia y la va descubriendo de a poco. Ahí también hay diferentes relatos que construyen identidades. ¿Puede ser? Puede ser, pero fíjate que es un relato más narrativo, más de novela, que con esto no quiero decir que la novela no sea realidad, ¿no? Porque en líneas generales todas las novelas están construidas en torno de la realidad. Ahí te acercarías más a Riquet, que habla de eso, ¿verdad? Ahora, con Foucault, lo que trata de hacer Foucault es justamente hablar de las formaciones discursivas como campos del saber científico y filosófico, si querés, ¿no? Entonces está en un nivel distinto desde ese punto de vista. Entonces habla de las represiones en torno a lo que se considera conocimiento válido, Foucault, ¿sí? En cambio, Riquet está hablando desde un punto de vista más filosófico, más tratando de comprender cómo esa razón narrativa que él llama, ¿sí?, nos constituye como seres narrantes, ¿no? Como seres que nos narramos y nos narran otros, ¿sí? No sé si está claro, ¿sí? Sí, hay como una división entre objetividad y subjetividad de discursos. ¿En cuál de los dos casos? En el de Riquet es más subjetivo y mientras el de Foucault es más objetivo. Sí, podría ser, sí, podrías pensarlo desde ese punto de vista, claro. Riquet está pensando más en la vida, en nuestras vidas, y en cómo esas narraciones nos hacen ser, y en cambio Foucault está pensando más en las disciplinas científicas, ¿sí?, en los campos del conocimiento científico, ¿sí?, que de algún modo también nos constituyen, pero no ya en nuestro yo, sino en nuestra profesión, si querés, ¿sí? ¿El resto tiene alguna consulta para que esto no sea un diálogo tan ajustado? No, una consulta no, pero ¿puedo decir algo? Claro. Por lo que yo entendí, Riquet, con la razón narrativa, sí, bueno, y el relato literario se enfoca más con la idea de la rosa, con el tema que va hacia la experiencia educativa. En cambio, Foucault y demás van para el lado más del discurso técnico de la palabra, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Ahí es como que está la diferencia. Perfecto. Está muy bien tu planteo. Vos eras... Silvana Gómez Galanti. Galaxy. Galaxy, cierto. No eras la otra Silvana. Sos Escúchame, Galaxy. No, Galaxy. Mirá, lo cierto es que, de algún modo, la rosa toma mucho de la obra de Riquet, ¿sí? Si querés, el punto es así. El papá de la rosa sería Paul Riquet, ¿sí? Paul Riquet y María Zambrano, que también ha trabajado mucho en términos de la razón poética. ¿Ves? Son autores como mucho más heavy, por llamarle de algún modo, y que la rosa los toma para construir su noción de experiencia educativa, ¿no? Porque tampoco es la única, existen muchas otras. Pero sí es cierto que la rosa toma tanto de María Zambrano como de Riquet, esta idea de la vida como relato, ¿no? De cómo relatarnos y cómo la literatura de algún modo impacta en la formación de nuestro yo, por llamarlo de algún modo. Bien,
Sí, ¿alguien más? Tengo personas. Espera. Yo quisiera decir algo, ¿Sí? que me parecía que la rosa lo que hace, digamos, precisamente me sentí como realmente afectada en esto, ¿no? De decir cuál realista es y cómo lo que él plantea es totalmente aplicable a la conciencia, a la realidad de cada uno. Yo me siento como más atravesada por ese autor. Donde esas experiencias que hemos construido a lo largo de la vida pueden ser contadas cuando desde la moral se nos ha dicho esto no es importante, y lo pongo en mi narrativa, ¿no? Ella usa esta máquina. Me van a disculpar, pero yo no los puedo silenciar porque no sé cómo... después cómo darles la palabra, así que voy a dejar, tratemos de hacer la menor cantidad de ruido posible para que no se superpongan las conversaciones. Gladys, bien, está bien, el punto es que, claro, uno se siente más identificado con la rosa, porque la rosa, de algún modo, trabaja temas educativos, mientras que Riquer es más filosófico su trabajo que educativo, como en el caso de la rosa. Entonces es cierto, uno se puede sentir mucho más identificada con lo que dice la rosa, pero lo cierto es que su super yo, para seguir con el relato psicoanalítico, su super yo está ahí, está en María Zambrano, está en Heidegger, bueno, creo que no vimos a Heidegger nosotros, y en Riquet. ¿Sí? Toda la filosofía hermenéutica, ¿sí? ¿Estamos? Bien, cuando quieren hablar, avisan, ¿sí? Tengo ahí alguna otra pregunta respecto a esto, o intervención, o participación. Hola, profe. Hola a todos. ¿Cómo va? Bien, ahí puse la pregunta porque no podía entrar, decía que el anfitrión no había hecho la reunión todavía, entonces estaba ahí esperando y hay que ahora ir, no sé. Les quería saber qué había preguntado la compañera no sé qué más dijeron. Bueno, para no quedarme atrás. Estábamos hablando sobre cuáles son, cuáles son los marcos teóricos que estamos intentando desentrañar en términos de Riquer, de Foucault, y bueno, y Gladys trajo a la rosa como sintiéndose más identificada con la narrativa de la rosa que con la de Riquer, que obviamente es mucho más compleja. Pero lo que decíamos, sin embargo, la rosa se apoya mucho en la obra de Riquer. La obra de Riquer, en la obra en realidad de muchos hermenéuticos, ¿no? La hermenéutica es algo así como una teoría de la interpretación, ¿sí? Entonces, como lo que busca la rosa es pensarnos como sujetos y sujetas de una experiencia educativa que es narrativa, entonces, de algún modo, poníamos a Riquer para comprender mejor de dónde viene esto de narrarnos, ¿sí? A mí me parecía que Riquer nos trae algo mucho más filosófico respecto de cómo se fue construyendo el relato mitológico, ¿no? Y en ese sentido me parecía interesante. Gracias, profe. No, de nada. Yo no voy a poder contestar las preguntas porque no puedo hacer tantas cosas juntas, pero bueno, pero sí cuando quieran participar me parece adecuado. Meli, la otra cosa era que, bueno, que estábamos pensando que Foucault nos da una perspectiva, un marco teórico más propio de las formaciones discursivas, de lo que tiene que ver con la ciencia, de lo que tiene que ver con el saber considerado conocimiento. En cambio, La Rosa y Riquer lo que nos traen es una mirada mucho más subjetiva, por llamarlo de algún modo, mundana si querés, y que él llama, en lugar de subjetividad, razón narrativa, ¿sí? Por eso me parecía que era adecuado, pero de ninguna manera les voy a pedir que hagan un trabajo con
con Riquer, ¿sí? Se los traigo para acompañar el material bibliográfico. Gracias. Para ver, no de nada, y para ver que esta ocurrencia del relato de la experiencia educativa tiene un marco mucho más filosófico, mucho más científico, y no solo la ocurrencia de un tal La Rosa que se le ocurre hablar de algo así como la experiencia educativa, ¿sí? No, claro. En ese sentido... Sí. Profesora, discúlpeme, pero me están, una compañera, Roxana, me está diciendo que está queriendo entrar a la reunión, pero usted tiene que pedir la aceptación. Claro, tiene que admitir. Eso es lo que me pasó a mí. A ver, ¿están todos tenés admitidos? Que ir, profe, tenés que ir claro, a la lista de lo que los estoy mirando, pero me dice que están todos aceptados. Roxana Márquez. Hay una opción para que no pase eso, pero es antes de configurar la reunión. Bueno, entonces la próxima voy a llamar a Meli que me configure, le vamos a pedir a Meli que nos configure la reunión. Bien, ¿entró la persona que no estaba, que no podía entrar? Ah, y acá encontré cómo silenciarlos. Ya. Ahí está, a ver. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Dónde estábamos? Bueno, estábamos tratando de desentrañar entonces esto de la bibliografía. Había una pregunta en el foro dialógico de Francesco respecto de las cuestiones sobre el poder y esto de la construcción del sujeto. ¿Es así, Francesco? Sí, sobre eso. Y sobre las dos visiones diferentes entre lo que va a la base de Hegel, Marx, así, de Heisenberg y Foucault, que tienen visiones diferentes. Pero bueno, que para mí, de alguna forma, pueden coincidir. O sea, no es que coinciden, sino que tienen como una evolución histórica donde las dos formas pueden coincidir. Sobre todo en una sociedad muy fracturada como es la de hoy moderna, como es la sociedad moderna. Sí, yo diría que son teorías complementarias, distintas pero complementarias. A ver, cuando yo creo que les hablé un poco de Hegel, y Hegel de algún modo uno podría pensar el último moderno, ¿sí? Es un gran filósofo porque de algún modo recupera toda la tradición de la dialéctica, ¿sí? Y lo pone a la dialéctica a pensar cómo hacer un relato sobre la historia y sus movimientos, cómo los movimientos de la historia van superándose en cada era de ese relato de las sociedades. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, tienen a un Hegel muy preocupado por, a ver, en términos más cotidianos, Hegel está mirando con envidia, si se quiere, toda la tradición de la revolución industrial inglesa o de Gran Bretaña, y toda la tradición de la revolución política que fueron los sucesos de la Francia revolucionaria, ¿no? Entonces tienen por un lado Revolución Francesa y Revolución Inglesa. Y Hegel, mirando estas dos revoluciones, lo que dice es, hay un movimiento en la historia, y esos movimientos se van superando. ¿Cómo? A partir de que chocan dos relaciones o dos momentos opuestos. Si voy muy rápido, me avisan. Entonces Hegel pone esta dialéctica a dialogar, ay, me aparecen cosas acá, perdón, un regalo, no sé qué me apareció. Se pone a pensar cómo los movimientos de la historia se van superando. Ahora bien, su dialéctica es una dialéctica idealista. Es decir... Perdón, profe, apareció que no se corta más los 40 minutos la clase, sino que está a tiempo ilimitado. ¡Ah, buenísimo! Eso lo hace, creo que en la primera clase que da, porque a veces hace regalos así, Zoom. Bien,
Bien, bienvenido el regalo entonces. Entonces, vuelvo a Hegel. Primeras gratis. Imagínense que lo que está pensando Hegel son esos movimientos históricos, ¿no? Esos movimientos del espíritu. El espíritu, cuando los antiguos hablan de espíritu, bien, los modernos hablan de espíritu, se están refiriendo a la ciencia social, ¿sí? Con lo cual, las ciencias del espíritu van a ser lo que nosotros llamamos ahora ciencias humanas o ciencias sociales. Entonces, Hegel desarrolla toda esa teoría dialéctica de la historia, pero en términos idealistas, ¿sí? ¿Qué implica que su dialéctica sea idealista? Que los movimientos van a estar dados por las ideas, ¿sí? Las ideas en términos de materia inteligible. Esa materia inteligible que va a ser, supongamos, la idea de una sociedad feudal en contraposición con una, ahí voy, con una sociedad esa idea, entonces le decía, perdón, contraponer los momentos de la historia implica que se van a chocar dos opuestos, una sociedad más antigua con una sociedad que piensa totalmente distinto, y de algún modo ese choque de ideas o de sociedades, para ponerlo en un ejemplo, nos va a brindar una etapa superadora. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Hay un movimiento de la historia, ¿sí?, que va dando de algún modo un choque de ideas, y que entre esas dos ideas que son distintas va a haber un momento que va a ser superador. Por eso les hablaba en los videos de la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿sí? En la síntesis se supone que hay un momento superador de los dos opuestos que se encontraron anteriormente. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Francesco, ¿querías decir algo? Sí, o sea, Hegel sigue más la idea platónica del concepto platónico de las ideas, de una construcción abstracta y para estudiar, y eso lo aplica a las ciencias sociales. Exactamente. No, eso tenía de duda. Exactamente, por eso es idealista, porque hay como dos mundos desde la perspectiva de Platón: el mundo ideal, el mundo inteligible, y el mundo sensible. Lo que le interesa a Platón es ese mundo ideal, porque ahí es donde están las ideas, no en términos de ideas porque se me ocurrió algo, sino en términos de eidos, de esencia. Hay unas esencias en ese mundo inteligible, cosas que no cambian, que permanecen, ¿sí?, que son imperecederas. Esas son las ideas, los eidos o las esencias. En cambio, en el mundo sensible, las cosas se corrompen, cambian, los cuerpos mueren, no hay, si bien es cierto que hay un caballo en el mundo sensible, no es la idea de caballo, porque puede que a ese caballo le falte una pata y deja de ser el caballo en esencia. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, Hegel, apoyado en este idealismo, es que construye su dialéctica idealista, ¿sí?, que viene discutiendo con la dialéctica trascendental de Kant. No nos vamos a meter, pero para que vean que hay un movimiento también en la historia de las ideas, y que esas ideas se van superando. ¿Se comprende? Bien. Y para dar un ejemplo, algún autor que sea del mundo de lo sensible, o sea, no del idealismo, en términos platónicos. Aristóteles. Bien, menos mal que lo tengo a Francesco ahí. Sí, pero más contemporáneo. Para decir, por ejemplo, Foucault. tal autor, ahí está, por ejemplo, Foucault lo podríamos poner ahí. No mezclen las teorías, ¿sí? A ver, uno tiene que poder comprender el movimiento de las ideas
pero también, obviamente, que hay muchos autores en épocas modernas que no comulgaron con esas ideas, ¿sí? Ahora bien, nosotros sabemos que en el campo de las revoluciones científicas o de las rupturas epistémicas hay algo así como una comunidad científica que es la que dice cuáles son las teorías válidas y cuáles no. Si querés, hay otros autores mucho más que piensan en o defienden, si querés, lo experiencial. Si querés, antes de Hegel, podías tener esa diferenciación entre racionalismo, ¿sí?, y empirismo. Vos tenés por un lado toda la tradición cartesiana que piensa en ideas innatas, y que solo la razón nos hace conocer, y por el otro lado tenés a la corriente empirista que cree todo lo contrario, que cree que no tenemos ideas innatas, que nacemos como una tabula rasa, y que a medida que vamos transitando nuestra experiencia, nos vamos haciendo de ideas, que luego asociamos y vamos construyendo el conocimiento. ¿Ves? Que son dos visiones distintas, y ahí tenés un ejemplo de cómo funciona la dialéctica. La dialéctica entre empiristas y racionalistas, la propuso Kant con su dialéctica trascendental. Es decir, para Kant no hay, la razón por sí sola no nos brinda conocimiento, y tampoco la experiencia por sí sola nos puede brindar conocimiento. Lo que necesitamos es dialectizarlas. No estoy usando palabras obviamente de Kant, estoy tratando de que se comprenda cómo la historia de las ideas nos muestra este movimiento dialéctico. ¿Va? Entonces tenés toda la tradición empirista en contra de la tradición racionalista, que Kant reúne y nos brinda esa dialéctica trascendental. ¿Vamos hasta ahí entonces? Me avisan si no se entiende. Sí, yo sí. ¿Profe? Sí. Soy Agustín, una pregunta. Decime, Agustín. Como un ejemplo de los filósofos o de los pensadores que piensan más en la materialidad, dígame usted si yo comprendí bien en el texto suyo, para esta semana que usted nos dio, que es sujeto pedagógico, poder y derecho a la educación, usted escribe sobre Enrique Dussel. Ese sería un referente, ¿no?, de la materialidad. Claro, es un referente contemporáneo. Hay otros referentes. Hay otro autor muy importante para comprender cómo la dialéctica idealista se supera, y ese autor es Marx, ¿sí? Karl Marx. Sí. Que si bien es hegeliano desde el punto de vista metodológico, porque es dialéctico, su dialéctica es materialista. ¿Vamos hasta ahí, Agustín? ¿Y sí, claro, o sea, porque él piensa que el proletariado tiene la capacidad o el poder como sujeto colectivo de cambiar la historia, ¿no?, de apoderarse de los medios de producción, de cambiar esa explotación sobre ellos. Bien, vamos a intentar después armarle, si quieren, algo así como un nuevo PowerPoint, que no tuve tiempo, no se me ocurrió, lo quise empezar a armar, pero no tuve tiempo. A ver, veníamos diciendo que Kant supera, en términos dialécticos, esa oposición entre racionalistas y empiristas, ¿sí? En esa superación que logra Kant con su dialéctica trascendental, se llama trascendental porque únicamente el conocimiento científico es el que puede ser validado. El resto de los conocimientos, como la libertad, el mundo, Dios, no pueden ser comprendidos. Pueden ser tematizados, pueden ser teorizados, pero no pueden ser comprendidos desde el punto de vista de la experimentación, que vendría siendo esa unión entre razón y experiencia. Entonces Kant va a superar a esas dos tradiciones.
Ahora bien, Hegel, muy enojado con este idealismo trascendental y pensando en que obviamente lo que mueve el mundo es Dios, la filosofía, la religión, se va a contraponer a la teoría kantiana, ¿sí?, del idealismo trascendental, y va a proponer ese idealismo absoluto, en el que lo que mueve a la historia, en lo que mueve las sociedades, son esos tres tópicos: el arte, la filosofía y la religión. ¿Vamos? Profe, perdón, se escuchan unos televisores de fondo, hay 3 o 4 micrófonos que están abiertos, no sé de quién. Bueno, a ver, los silencio a todos. A ver si puedo escucharla, sí. A ver. Los silencié a todos, pero creo que ahora los silencié a todos. Pero cada uno de ustedes puede manejar cuando quiere hablar su propio volumen. Entonces, estamos viendo cómo son estos movimientos en la historia de las ideas, ¿sí?, para comprender cómo se fueron dando esas superaciones dialécticas de las que nos habla Hegel. Entonces Hegel, pensando en que hay conocimientos que son absolutos, como el arte, la religión y la filosofía, y que son los motores de las transformaciones de las sociedades, va a proponer su dialéctica absoluta, valga la redundancia. Es absoluta porque hay unos movimientos entre lo subjetivo, lo objetivo y lo absoluto. Y acá alguien creo que había hecho una pregunta sobre el vínculo entre sujeto y objeto. Y no estoy pensando en sujeto como individuo, sino como sujeto de conocimiento. Sujeto de conocimiento, objeto, ¿sí?, de conocimiento, que son contrarios, ¿sí?, porque uno es como más individual y el otro es como más colectivo. Entonces, dice Hegel, hay un sujeto, ¿sí?, que uno podría pensar que es yo, es una relación subjetiva, ¿sí?, que sería como la tesis, ¿sí? Su dialéctica parte de una tesis en la que hay un sujeto. Ese sujeto, piénsenlo en términos teóricos, ¿sí? No traten de ponerle ejemplos, por lo menos por el momento. ¿Sí? ¿Es la teoría del amo y del esclavo? ¿Esa sería? Bueno, vamos un poquito, esperemos un poquito con la metáfora esa, ¿sí? Vamos entonces a tratar de comprender cómo es este movimiento dialéctico, ¿sí? Hegel dice, hay una tesis que no lo dice en estos términos, obviamente, estoy tratando de hacer una transposición didáctica para poder, para que lo podamos comprender mejor, ¿verdad? Entonces, esa tesis de la que parte Hegel sería el sujeto. El sujeto es lo más micro o lo más individual que podemos contar. Entonces, un sujeto podría ser pensado como un yo. Un yo que se va a encontrar con un objeto que es contrario, porque un sujeto nunca va a ser un objeto. Entonces, ese yo se va a encontrar con unos objetos básicos para Hegel. Esos objetos son las normas, la familia, las normas que hay al interior de la familia, las normas como leyes y el Estado. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, este yo, como sujeto, como subjetividad, se va a chocar con los objetos, que vendrían a ser la familia, las leyes, ¿sí?, y el Estado, ¿sí?, que es ahí donde van a chocar los opuestos, ¿sí?, las ideas opuestas. Chocan esas ideas opuestas y de algún modo lo que hacen es superar esas dos ideas y transformarse en lo absoluto, dice Hegel. Esa superación de sujeto y objeto lo viene representando el arte, la filosofía y la religión, como campos de esencias, como campos de ideas, ¿sí? Entonces, la superación para Hegel es algo así como más idealista, como decía Francesco, eso que está en el mundo de las ideas, ¿sí? Un Dios, una teoría filosófica, la cuestión de la libertad. Contrariamente entonces a la dialéctica de Kant, Hegel nos propone una dialéctica superadora. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí?
Vamos a solamente mencionar la metáfora del amo y el esclavo de la que hablaba Francesco. Pero nos va a servir más bien para plantear la cuestión del poder, ¿sí? Para Hegel, para pensar en esta dialéctica, habla de una metáfora que él llama la metáfora del amo y el esclavo. ¿Bien? Es como una lucha a muerte, pero no es una lucha a muerte real, es una lucha de muerte que se lleva a cabo en nuestras conciencias, ¿sí? Es una lucha de conciencia. Los dos son distintos, son opuestos, hay un amo y hay un esclavo, o hay un esclavo y hay un amo, como ustedes quieran. Lo importante es que hay una lucha entre esos opuestos. Hay una guerra, y esa guerra es una guerra que se lleva a cabo hasta la muerte. Uno de los dos tiene que morir, porque uno de los dos tiene que superar esa dialéctica, ¿sí? Esa dialéctica entre una mirada y la otra. Entonces, en esa metáfora del amo y el esclavo, dice Hegel, gana la batalla el amo. ¿Bien? Fíjense cómo va construyendo una teoría que nos lleva a pensar que lo que está por encima nuestro, que es la filosofía, que son las ideas, son las del amo, ¿sí? Son las de los dueños y las dueñas, por llamarlo de algún modo. Entonces, ¿por qué gana el amo si también tiene miedo a la muerte? Y bien, el amo gana porque el esclavo retrocede, le da lugar a que el amo gane esa batalla, ¿sí? Es como una lucha entre un oprimido y un opresor, si ustedes quieren comprenderlo en términos más freirianos. Freire es muy hegeliano, ¿sí? Entonces, esa metáfora del amo y el esclavo la pasa a la metáfora del opresor y el oprimido. Tal vez lo comprendemos mejor con Freire, pero fíjense que lo que nos dice Freire es que nadie se libera solo, ¿sí? Y los únicos que tienen la posibilidad de liberarnos a todos son los oprimidos, ¿sí? Fíjense si no es Hegel, ¿sí? Hegel dice, el amo gana la batalla, pero la gana porque fue el esclavo el que retrocedió y le dio la posibilidad de ganar. ¿Se comprende? ¿Sí? Bien. Entonces, dejamos la metáfora del amo y el esclavo y volvemos a Hegel. ¿Para qué? Para ver si podemos comprender cómo la teoría de la dialéctica absoluta es superada por el materialismo dialéctico de Marx, ¿sí? A ver, no queremos ser filósofos ni filósofas, queremos nada más tratar de comprender ese movimiento dialéctico de las ideas, ¿está bien? Entonces, nos habíamos quedado con Hegel, que Hegel dice que la dialéctica es absoluta y que hay algo que mueve a la sociedad, que es el arte, la religión y la filosofía, es decir, las ideas. Lo que mueve a las sociedades son las ideas. Ahora bien, Marx va a invertir esta idea hegeliana de que el motor de la historia sean estos elementos, no sean estas ideas. Marx, si ustedes quieren, mirando el movimiento o los cambios, ese motor de la historia, va a decir que en realidad el motor de la historia es lo más subjetivo, por ponerlo en términos de Hegel, que vendría a estar representado por el grupo proletario, ¿sí? Es una subjetividad colectiva, como ustedes ven, ¿sí? No es un sujeto como cuestión individual, ¿sí? Sino que el sujeto proletario es un sujeto colectivo. Esto en términos de Marx. Ahora bien, ¿por qué Marx puede contraponerse y brindarnos una dialéctica superadora de la dialéctica hegeliana? Uno tiende a pensar que porque tuvo la oportunidad de vivir en Inglaterra en épocas de la Revolución Industrial y pudo observar el movimiento de la praxis de ese lugar, de ese contexto, ¿verdad? Bueno, puede ser, por un lado, que haya podido revisar
en el texto que ustedes conocen como El Capital, Das Kapital, en ese texto lo que hace Marx es tratar de mostrar que el movimiento de la historia no lo hacen las ideas, sino que lo hace ese sujeto proletario, que lo hacen las clases más bajas de las sociedades, por llamarlo de algún modo, ¿sí? En Marx, que anteriormente había escrito el Manifiesto Comunista, hay una frase que a mí me gusta mucho del Manifiesto Comunista, y que es que la historia de la humanidad no es la historia de las ideas, sino que es la historia de la lucha de clases, ¿verdad? Entonces, desde ese mismo momento, uno puede comprender cómo da vuelta la dialéctica hegeliana y piensa que el motor del movimiento de la historia no está dado por las ideas, sino por las clases trabajadoras, por llamarlo de algún modo, ¿no? Por las clases que construyen la riqueza de las naciones. ¿Sí? ¿Me siguen? Lo que dice Marx, y otra vez dicho muy burdamente para poder comprenderlo, es que hay en esas relaciones sociales que se entablan entre quienes tienen únicamente para vender su fuerza de trabajo, su posibilidad de trabajar, y que no pueden negarse a ese trabajo porque necesitan subsistir, ¿sí? Hay una relación de fuerzas. Esa relación de fuerzas está dada por quienes son dueños de los materiales de producción, ¿sí? Esos, él los llama, y todos los conocemos como la población burguesa, ¿sí? El grupo burgués es el que quedó a partir de ese otro movimiento histórico, dado no solamente por las ideas, sino por la participación de los campesinos y de los artesanos y de las mujeres y de los niños, todos los siervos de la gleba, por llamarlo de grupo, que trabajaban para un señor feudal, quedan perdidos en un mundo en el que ya no tienen un señor que les brinda la posibilidad del alimento, sino que ahora lo único que tienen para poder alimentarse es esa fuerza de trabajo, la posibilidad de vender su fuerza de trabajo. De esto se van a aprovechar, dice Marx en mis propias palabras, estos dueños de los medios de producción que van a ser los grupos burgueses, que van a ser los que tienen el capital para que se produzca algo así como una mercancía, ¿sí? Se produce la mercancía, ¿sí? Va a decir Marx, una mercancía que se produce con la fuerza de trabajo del sector proletario y que luego es robada esa obra de trabajo por los dueños del capital. Ese robo tiene algo así, vamos a ponerlo con las palabras de Marx, tiene la producción de las mercancías tiene como algo que se llama plusvalía. Si uno le saca el gasto del capital, ¿no? de los medios de producción, uno toma el gasto de los medios de producción y el gasto de quien vende su fuerza de trabajo. Una vez terminado ese pago, queda una plusvalía, un plusvalor en ese trabajo. Es decir, el obrero o la obrera fue quien creó la mercancía. La creó gracias a que alguien puso capital para que se pudiera producir esa mercancía. Pero quien tiene los dueños de producción a su cargo no le paga todo lo que le correspondería a ese obrero o a esa obrera que fue quien produjo esa materia. Y vamos acercándonos. Produce una materia que le agrega valor gracias a su fuerza de trabajo, y que los dueños del capital son quienes se quedan con ese valor agregado por el proletariado. Ergo, quienes hacen mover esas sociedades, quienes son la base del movimiento, de la historia y de las sociedades, van a ser quienes producen esas mercancías, que luego van enriqueciendo aún más a ese sector dueño del capital, en contraposición al empobrecimiento cada vez más achatado de quienes tienen que ir a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir.
Esto es lo que corrientemente se llama como el fetiche de la mercancía, si ustedes quieren. Hay una máscara, hay algo que enmascara a la producción de la mercancía. ¿Sí? La enmascara porque el dueño de los medios de producción cree que son suyas, porque pagó por unas maquinarias y pagó por una fuerza de trabajo. Pero sin embargo, queda un plusvalor, dice Marx, que es lo que hace crecer a las sociedades en términos de riqueza, ¿sí? De acumulación de capital. ¿Me siguen? ¿Vamos? ¿Se comprendió? ¿Se comprendió por qué la dialéctica materialista toma al sujeto material, si se quiere, y pone a mirar el movimiento, el motor de la historia en la base de la pirámide social, si ustedes quieren? Quienes hacen crecer las riquezas somos quienes trabajamos, quienes trabajamos en todos los ámbitos de las sociedades, ¿sí? No me voy a meter en si es productivo o improductivo. Yo creo que nuestro trabajo es productivo también, de algún modo. Pero bueno, Francesco, ¿ves cómo va el motor de la cuestión de la subjetividad y quién tiene el poder, dando una vuelta en términos de que el poder, para, si querés, no habla de poder en realidad de Hegel, pero podríamos pensar que el poder para Hegel está en las ideas. El poder está dado por esas ideas que vienen desde la religión, desde la filosofía y desde el arte. Ahora bien, Marx, contrariamente a esto, y superando ese idealismo de Hegel, va a decir que no, que el movimiento de la sociedad, el motor de los cambios en la historia, está dado por la fuerza de trabajo, en realidad, que es la única capacitada para agregarle valor a una materia prima, por llamarlo en términos más actuales. ¿Sí? Entonces, son teorías que nos hablan de los movimientos de la historia. Tanto Marx como Hegel, y si ustedes quieren Kant, que está pensando en el movimiento de las ideas, pero más, encarando más la cuestión de los movimientos científicos. Tienen ahí una serie de teorías que se van superando unas a otras y que de algún modo van tematizando las ideas filosóficas. ¿Alguna pregunta? Adelante, pon el audio. Creo que está el audio. ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal? Yo me llamo Claudia, aparezco como Oli porque mi hija usó el Zoom ayer y es la primera vez que lo utilizo yo, así que después lo voy a arreglar. Bueno. Yendo un poquito a las consignas de narrativas, yo estuve escuchando el último audio hace un ratito, donde usted hacía hincapié en el modo de narrar y proponía como metodología la posibilidad de engancharnos con alguna idea o alguna palabra que nos movilice y que nos permita narrar una experiencia pedagógica. No una clase, sino una experiencia pedagógica. ¿De la clase? ¿De una clase? ¿O de nuestros encuentros? O de una vivencia, esa es una de las preguntas. Esa experiencia pedagógica puede ser sobre la base de algo vivido en una clase o sobre la base de una experiencia por ahí a lo largo de todo un año o del recorrido en una escuela, o, digo, para poder engancharme en la onda de la narrativa, que es un tema que a mí me interesa y que he tratado de hacer algún recorrido en mi carrera por ese lado. Como para no pifiarla, porque como yo vengo con una experiencia previa en esto, quiero poder enganchar en lo que usted pide desde la materia. No sé si me explico. Sí, te explicas perfectamente. Como para poder cumplir con la consigna. La idea sería dejarnos mover por alguna palabra, alguna idea. Yo lo que escribí la semana pasada fue en función de algo que leí en La Rosa, y que a mí me
me hizo recordar una experiencia pedagógica a lo largo de por lo menos un año. Y sobre la base de eso narré. Y no sé si estoy encaminada de esa manera o si tenemos que ahondar un poco más en la relación entre los filósofos que usted nos propone, digamos. Mi pregunta es eso, ¿cómo enganchar todo esto que estamos recorriendo con la consigna de narración? Y digo esto y ya termino la pregunta, porque cuando yo hablo de narración, desde mi experiencia, me tengo que ubicar en una historia con personajes, personas, porque es algo sacado de la experiencia real, como que le busco un hilo secuencial de alguna manera. Entonces, ¿es correcto engancharlo de esa forma? Corto el audio para no molestar. Bien. A ver, la propuesta de las narrativas de nuestro taller, desde mi punto de vista, están pensadas para que podamos narrar nuestras experiencias pedagógicas en el taller, no anterior. Lo que no quita que uno pueda recordar algo de lo anterior. A ver, en términos de narrar las experiencias educativas, uno puede retrotraerse incluso hasta la educación familiar. No quiero que se nos vaya por ese camino, ¿sí? Lo que quiero es, a ver, no es lo mismo este vínculo que el presencial. Recuerden que la materia está pensada para la presencialidad. Entonces, cuando la clase se da desde la presencialidad, hay una interacción importante entre compañeros, compañeras, que se da al interior de ese diálogo del aula, que muchas veces enriquece nuestros propios conocimientos. A eso es a lo que me refiero cuando busco que relaten una experiencia educativa. Ahora bien, como no, yo les voy a proponer que nos encontremos todos los sábados, aunque sea 40 minutos, para dialogar sobre estos temas. Y entonces, si ustedes quieren, de ahí, desde nuestros encuentros, podemos rescatar alguna experiencia pedagógica de algo que tenga que ver con los tópicos trabajados, pero que al mismo tiempo tenga que ver con esta interacción que tenemos en el taller, en la materia, ¿sí? Por eso les hablo de una palabra clave que puede ser alguna que haya dicho algún compañero o alguna compañera hoy, o algo que haya dicho yo, o también algo que hayas leído en el material bibliográfico, pero que se relacione con tu experiencia educativa, con la experiencia educativa de cada uno de ustedes, en torno a este taller. Cosa que entiendo que va a ser difícil porque no estamos en el aula, ¿sí? Entonces, no se preocupen porque nadie va a desaprobar una narrativa. No, es un trabajo sumamente subjetivo. ¿Cómo lo evaluaría? Lo único que voy a evaluar es que lo entreguen. Es lo único que voy a evaluar. Pero sin embargo, Sin embargo, al tratar de reconstruir nuestra propia experiencia educativa, lo que trato es de involucrar mucho más el material de lectura. No para que me cuenten qué dice fulano de tal, sino para que tomen alguno de esos tópicos y puedan narrar su experiencia en el taller. ¿Está bien? Adelante, Claudia. Sí, lo que a mí no me termina de ubicar en la consigna es que si yo me pongo a hablar de las ideas y de los filósofos que tenemos oportunidad de tratar o de intentar conocer o comprender, me suena más a texto argumentativo y me corro de la narración. Es como que no puedo ubicarme en esto que decía antes, de yo vengo muy sellada con eso, de narrar tiene que ver con contar una historia en la que van a participar actores, sujetos, realizando acciones. Digamos, yo soy profesora de lengua, entonces es como que estoy muy encasillada en eso. Y no me preocupa la evaluación de la narrativa, me preocupa poder cumplir y contribuir al grupo, digamos, realizando la consigna. Y además porque me interesa el ejercicio, digamos, quiero poder realizarlo, pero no logro entender desde qué lugar.
digamos, lo que propone es que tomemos la experiencia que podamos tener en estos espacios de encuentro, más las lecturas que hagamos, y a partir de eso podamos argumentar y en todo caso traer alguna historia. ¿Puede ir por ahí o no? Ahí voy, Meli, dame un segundito que... Ahí voy, Meli. A ver, no se trata de argumentar en términos de los autores. Lo que digo es que de algún modo piensen, a ver, en esta primera unidad estamos hablando de la vida como un relato para ser narrado, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que vamos a tratar de narrar es nuestra propia vida, algo que te conmovió, que te inquietó, que te surgió una pregunta de lo que dijeron tus compañeros, de lo que dije yo, de lo que leíste en el material, pero no estoy buscando que argumentes, sino que narres en el sentido en que vos venís trabajando, algo mucho más de la vida cotidiana. De todas maneras, cuando uno narra, y cuando narra una experiencia educativa, siempre remite a algo que te inquietó, que te trastocó en algún conocimiento, que te hizo llorar, que te hizo reír. Es decir, hay temas que se dan en la interacción y que pueden ser anteriores, uno las puede recordar y narrarlas desde ahí, pero que también pueden ser recientes, ¿sí? Y si no te sale de ese modo, no te preocupes. Hacelo desde el punto de vista que lo puedas hacer, pero no dedicándote a argumentar con autores, porque para eso vamos a tener los trabajos prácticos. La idea es otra, la idea es de que uno pueda involucrarse en ese relato sin hacerlo tan académico. ¿Se entiende? Lo que no me gustaría es que lo que se narre sea una observación de clase. Eso es lo que o una observación de lectura, ¿está bien? Pero bueno, a medida que vaya leyendo las narrativas, les voy a ir dando devoluciones. Y entonces ahí a lo mejor se va comprendiendo más a dónde apuntamos con esto de la narrativa, ¿sí? Meli. Sí, a mí me pasó algo parecido a lo de la compañera Claudia, porque yo en uno de los videos anoté que la consigna era relatar sobre una experiencia educativa personal en términos pedagógicos, pero no lo enmarqué en la trayectoria de este curso. Entonces, no sé si está bien, porque ahora estoy viendo que era sobre este curso, y yo lo que entendí en relación a este curso era poner en diálogo alguna palabra o algún tópico de los textos, pero no algo que me estuviese pasando en el curso, digamos. Después cuando leí lo del compañero sobre lo de los testigos de Jehová, que justo lo puso, que no lo había puesto todavía en el lugar que era, y yo lo leí, me pareció que iba por ese lado, que era como lo que le pasó a él, en relación a algo que leyó. No sé si está acá el compañero, pero digo, estaría bueno por ahí en algún momento, aunque sea alguna, poder compartir para que nos leamos, y en eso también enriquecer lo que nos pasa y poder ir modificando la propia, porque como no tenemos, como la consigna es tan original como amplia, es como que no tenemos un formato y estamos, creo yo, todos como muy acostumbrados a un formato o a un modelo a seguir. Entonces por ahí, no digo para seguirlo, sino para ver como las diferencias. Puede ser de esta manera o de la otra, pero siempre rescatando estos denominadores comunes, que son, no sé, tener en cuenta algún tópico o algo que pasó en la clase, porque además yo primero estaba reconfiada, y después, cuando fui a calificaciones, que no tengo nada, dice la palabra individualista y comunicativo. Me asusté muchísimo, porque dije, claro, como era algo personal, yo lo puse todo sobre algo que me pasaba con el silencio en la trayectoria personal educativa, y dije, la pifié en todo, entonces, porque no fue ni de la clase, ni fue comunicativo, y fue recontra personal. Entonces, eso por ahí está por defecto. No te preocupes por lo que dice el campus. Bueno. Nada, porque además a veces funciona tan mal y yo aprieto un botón que no era el que correspondía y pone eso. Las narrativas, desde ya les digo, están todas aprobadas, tranquilos y tranquilas. Vamos a ir resolviendo eso a medida que vayamos transitando en el taller y a medida que nos vayamos encontrando, ¿sí? No se preocupen. A ver, no terminé, de todas maneras, de dialogar sobre lo que queríamos dialogar hoy, que era un poco sobre la cuestión del poder en Foucault. ¿Recuerdan?
me parece que vale pensar que mientras que Foucault no habla de dominados y dominantes, no habla de opresores y oprimidos, ¿sí? Foucault cree que el poder es algo mucho más microscópico, ¿sí? Decime, Francesco. Ahí es, porque en los videos que mandó también todos los dos hacen como una comparación que se excluyen, y ahí yo donde iba, que para mi persona, esas ideas no se excluyen, sino que son compatibles, porque nosotros vivimos en un sistema donde hay grandes pujas de interés, de diferentes intereses a nivel de conjuntura, y también hay cuestiones individuales, como podría ser en la educación, cuando a uno le proponen, le mandan un currículum o un programa a seguir, y él decide si hacer o no hacer determinadas cosas. Entonces, por eso los dos sistemas, o sea, las dos ideas del marxismo y la idea Foucaultiana de poder pueden convivir en el sistema en que estamos. Ahí yo quería saber. Y los videos, los dos como lo ponen como antagónicos estos dos sistemas. Bueno, si mencioné eso, les pido disculpas porque en realidad no son antagónicos. No, usted en los videos, eso que mandó de explicativos, eso... Ah, y bueno, esa fui yo. Sí, en los otros. Esa fui yo. Bueno, si lo tenés identificado cuál es el video, después me decís cuál es, así yo me reviso a mí misma. No lo que mandó usted, sino los otros, eso de Canal Encuentro, y del filósofo también. Mentira, la verdad. Ahora sí, entendí. Eso. Ahí están, donde ponen siempre los dos como antagónicos. Bueno, cada maestrito... Cada maestrito con su librito, ¿sí? A Darío Zeta también le tengo unas cuantas que los vine agarrando, que bueno, que era uno de mis preferidos, pero dice cosas a veces que no tienen ni ton ni son, como el otro día le escuché decir que dijo que los contenidos no importan. ¿Cómo que los contenidos no importan? Es el alma de nuestra interacción, es el contenido. Si no es el contenido, ¿qué? Así que bueno, nada, por eso, de todas maneras, estuvo bien tu pregunta, Francesco, porque me parece que vale para dialogar sobre el tema de Foucault. A ver, yo no diría que son contradictorias, yo diría que son teorías distintas, ¿sí? Y teorías hay múltiples. Foucault, justamente lo que dice es que a él no le interesa hablar del poder como si el poder estuviera representado por una institución. El poder puede ser la institución, pero el poder no está ahí. El poder está en las relaciones más microscópicas que tenemos los seres humanos. Y entonces les traje algo para leerle un poquito a Foucault. Me paran cuando se torna aburrido. A ver, dice Foucault, me parece que por poder hay que comprender, primero, la multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en que se ejercen y que son constitutivas de su organización. El juego que por medio de luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las invierte, los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas a las otras, de modo que forman cadena o sistema, o al contrario, los corrimientos de las contradicciones que aíslan a unas de otras, las estrategias, por último, que las tornan efectivas y cuyo dibujo general o cristalización institucional toma forma en los aparatos estatales, en la formulación de la ley, en las hegemonías sociales. ¿Sí? Dice también que el poder no es algo que se adquiera, arranque o comparta, algo que se conserve o se deje escapar. El poder se ejerce a partir de innumerables puntos y en el juego de relaciones móviles y no igualitarias. ¿Sí? Hay asimetrías en las relaciones de poder. Esto no quiere decir que en algún momento haya una persona que es la dominada y otra que
quien está dominando. Lo que dice es que el poder se ejerce. El poder se ejerce en las relaciones más micro. En estas relaciones asimétricas que estamos teniendo ahora, de algún modo, estoy ejerciendo un poder que se da a través de un saber, ¿sí? Pero también es cierto que ustedes ejercen sus propios poderes. Y esto hay que tenerlo claro también, ¿no? Por eso digo, me parece interesante pensar en cómo ese poder está en todos lados y viene de todos lados. Ahora bien, un poder o el poder se comprende en esa relación micro en la que se ejerce el poder, va a decir Foucault. Pero esos poderes micro van atravesando todas las instituciones sociales y se transforman, si ustedes quieren, en algo que uno puede poner en cabeza de las normas, en cabezas del Estado, pero eso no implica que uno no resista a esas normas o que no resista a esas imposiciones. Es más, donde hay poder, hay resistencia, dice Foucault, y por eso se dan esos juegos en las relaciones del poder, ¿sí? El poder se construye desde lo más micro para Foucault. El poder se construye de lo más micro porque se ejerce, y ese ejercicio del poder atraviesa todas las instituciones sociales. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Preguntas? Les leo alguna otra frase de Foucault, que es importante, que es lo que estaba diciendo antes, que el poder viene de abajo, es decir, que no hay en principio de las relaciones de poder y como matriz general una oposición binaria y global entre dominadores y dominados, reflejándose esa dualidad de arriba a abajo y en grupos cada vez más restringidos hasta las profundidades del cuerpo social. Más bien, hay que suponer que las relaciones de fuerza múltiples que se forman actúan en los aparatos de producción, las familias, los grupos restringidos y las instituciones sirven de soporte a amplios efectos de decisión que recorren el conjunto del cuerpo social. ¿Sí? Esta parte no se las dejé de lectura, pero si la quieren se las mando. Porque ahí Foucault empieza dialogando sobre qué no es el poder para él. A él le gusta arrancar por lo que no es para él, para después terminar dialogando sobre lo que él cree que es el poder. Y como ven, hay ahí que el poder está en esas relaciones micro, ¿sí? Y por eso el poder se ejerce. El poder no viene de arriba para abajo, sino que va de abajo para arriba de algún modo. Y si ustedes quieren, ahí lo podemos articular tranquilamente con lo que nos dice Marx. ¿Sí? Sí, con las relaciones sociales. Claro. Ahí. Marx igualmente hace una visión economista, solo economista, mientras Foucault lo amplía a todos los campos de la sociedad. Exacto. Algo. Exacto. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Sí, Claudia, decime. Yo estoy pensando cómo relacionar esto con lo pedagógico. Digamos, pensar en las relaciones de poder, por ejemplo, en un grupo escolar o en un grupo institucional, escuela, sería una línea de análisis, ¿no? Cómo se construye, yo algo toqué de esto en mi texto, cómo se construye la autoridad, por ejemplo, ¿no? Dentro del ámbito escolar o dentro en la relación docentes con sus autoridades y en la relación estudiantes con sus docentes. Digamos, podría ser una línea de análisis y de narrativa también. ¿Puede ser? Tal cual, puede ser. Y justamente es esto, ¿sí? No quiere decir que la directora tenga poder sobre el cuerpo de profesores. Lo que quiere decir que como institucionalmente tiene un poder, pero no lo tiene por la institución, lo tiene porque nosotros como profesores se lo otorgamos. Se lo reconocemos, exactamente. Y pasa lo mismo,
Y pasa lo mismo en la relación estudiantes y docentes. Exacto. Y cuando un grupo se nos revela, ahí es donde se pone en juego realmente la posibilidad de construir autoridad desde lo que el grupo reconoce o va a empezar a reconocer como tal. Y me viene a la memoria la pedagogía del oprimido de Freire. Él dice que la liberación la va a realizar el oprimido, y que va de abajo hacia arriba, ¿no? Que el oprimido va no solo a liberarse como colectivo a él mismo, sino también va a posibilitar la liberación del opresor. Exacto. Bueno, eso. Bien, Claudia. Sí, Francesco. También en las relaciones así entre enseñante y educador, o sea, educador y educando, ahí, por ejemplo, a mí me viene que me pasó en clase también, de tener que usar material tecnológico, y por ahí chicos mucho más jóvenes que yo tienen más conocimiento sobre la tecnología, y ahí hay un cruce, porque uno siendo docente cree que tiene todo el saber, y en realidad después hay otras instancias también de saber que vienen a chocar con esa idea de poder del docente y de autoridad. Entonces ahí cuando el saber, por ejemplo, el docente tiene un determinado saber, por eso está dando las clases, pero no excluye que también los alumnos tengan otros saberes, y ahí también se hace como un choque de poder entre diferentes saberes. Exacto. Porque donde hay poder hay resistencia, ¿sí? Y el poder te lo da el saber, si querés, para Foucault. Entonces, en ese caso, quien considera que tiene un saber, ¿sí? Y probablemente no lo difunda, pero considere que lo tiene, cuando se enfrente a alguien que, como en tu caso, ¿no? Que te enojaste con los filósofos porque estaban oponiendo lo de... Ese es un ejercicio de poder. Uno está ejerciendo el poder, se resiste porque uno sabe que tiene un conocimiento y resiste al ejercicio de poder desde una simetría, ¿no? La simetría, para Foucault, es de la relación. En cambio, si uno lo piensa desde el punto de vista institucional, la simetría viene dada, como decía Claudia, de estudiantes a docentes, de profesores y directivos, de directivos e inspectores, de inspectores con ministros y ministras, ¿sí? Entonces, si uno lo va a interpretar desde el punto de vista de Foucault, sabe que el poder viene de todos lados y está en todos lados, porque el poder se ejerce en relaciones micro, ¿sí? Ahora, eso no quita que ese poder o ese ejercicio del poder microscópico vaya atravesando por grietas, va a decir Foucault, vaya atravesando todas esas grietas y alcance a las instituciones, ¿sí? O a quienes ocupan lugares de poder. No porque lo ejerzan, sino porque tienen un mandato institucional, ¿sí? ¿Estamos? Yo tengo una pregunta, ¿no? Una cosa que se está dando ahora en la universidad. Porque ahora que están cambiando, por ejemplo, la carrera de sociales, no es más licenciatura, o sea, está desapareciendo la licenciatura en ciencias sociales y está apareciendo la de sociología, la carrera en sociología. Esto también es como un choque de poderes, porque antes había como más una idea de multidisciplinaria, y ahora se está volviendo a una idea más disciplinaria, cerrada, en donde una carrera tiene que seguir un determinado esquema y no tiene más que tener cruce con otra, porque por ejemplo la de ciencias sociales tenías antropología y otras más, mientras ahora se está como volviendo a una idea de la disciplina, una disciplina sola y que siga una pauta directamente, sí, ahora no me viene cómo explicarlo. No, pero te comprendo. Se está dando un choque parecido en la universidad, me parece a mí, por lo que puedo ver. Sí, porque eso, a ver, no recuerdo en qué texto, me parece que es en el orden del discurso, en el que Foucault habla de estas relaciones también de poder que se van dando en las formaciones discursivas.
¿no? Es como que cada cual va defendiendo su campo de trabajo y de algún modo va ejerciendo su poder entre colegas. Está bien, yo calculo que debe haber otra situación en el fondo. No sé qué cantidad de estudiantes de ciencias sociales habrá. A veces el cuerpo directivo, el cuerpo del el consejo departamental, si ve que existen pocos estudiantes, trata de ir reformando, y es cierto que, como decís vos, que las ciencias sociales no son la sociología. Las ciencias sociales son múltiples, ¿sí? Y abarcarlo desde el punto de vista de la sociología nos va a brindar una mirada muy parcializada, ¿no? de las ciencias sociales. Pero bueno, eso son cosas que deciden en los claustros, ¿no? En el consejo departamental, en el que actúan colegas también para dar su opinión. Pero eso ya es una relación de la política, ¿no? De la política educativa de la institución, que obviamente que entre ellas circula el poder. Hay algunos que ejercen el poder de una manera que logran imponerse, y otros que no tanto, ¿sí? Y también ahí, perdón, el poder de la palabra y de los conceptos también se pone en juego, porque yo estuve hablando con algunos egresados de ciencias sociales y como que sienten que el título de sociólogo de otras universidades pareciera ser que en el ámbito académico pesa más que el título de licenciado en ciencias sociales. Tal cual. Y ahí también hay un juego de poder. Sí. Y en ese sentido, los que están ya egresados de licenciados en ciencias sociales, es como que dicen, uy, justo ahora que terminé, cambiaron el plan de estudio, desde ese punto de vista, digamos, también. Sí. Laboral, si se quiere. Seguramente van a abrir algunos trayectos curriculares para que puedan lograr el título de sociólogos. La verdad que yo estaba fuera de esa. Perdón, no entendí. ¿Se cambió licenciatura en ciencias sociales a sociólogo en la UNCI? ¿Esa es la cuestión? Yo no lo sé, yo me estoy enterando ahora. Ah. No sé si ya ya se concretó, pero sí estaban cambiando los planes para que sea otro el título, el de sociólogo. Bien. Si eso es más adecuado para el resto, está bien. Nada, son luchas luchas que tienen que ver también con el lugar de trabajo, como decía Meli, porque no es lo mismo que uno se presente con el título de sociólogo o socióloga que con el título de licenciado o licenciada en ciencias sociales, ¿no? Igualmente, lo que yo proponía no era este debate acá entre la validez de los títulos, sino que hay unas políticas que imponen un determinado poder en un determinado momento y cómo van cambiando y pueden cambiar y pueden volver, porque pueden cambiar, volver atrás, después volver a implementarse. O sea, no quería abrir un debate sobre la validez del título de uno de los... Pero un poco pasa eso adentro. Pero está bien, porque según lo que entiendo de lo que dice Meli, es como que los propios estudiantes fueron los que fomentaron esta necesidad de cambiar el nombre, con lo cual hay un ejercicio del poder de relaciones más micro o de personas que no ocupan institucionalmente un poder en términos políticos. Entonces me parece que sí, que está piola para pensar, ¿no? Para pensar esos movimientos en la currícula. Bien. No sé cuántas horas llevamos, porque yo no sé dónde está el reloj. 1 hora y 20. Por mí yo me quedaría, pero no sé ustedes cómo están. A ver. Profe, entonces lo de la consigna de la narrativa es sobre el taller. Entonces, yo prefiero que sea sobre el taller. ¿Sí? Prefiero que sea sobre el taller, pero no se preocupen, si no les sale, no se preocupen. Es más, mi idea para hoy... Profe, perdón, ¿y las devoluciones dónde las leemos? Porque yo eso no lo encuentro en el campus. Todavía no lo es. Es que, ¿sabés qué? No lo puse para todos, lo puse para verlos nada más que yo, porque yo no sabía, no había hablado con ustedes, yo no sé si ustedes quieren que los demás lean sus narrativas, ¿sí? Entonces, bueno,
vos no tenés problema, pero hay personas que a lo mejor no le gusta y no lo pregunté. No, me refería a su devolución por ahí. Ah, porque igual todavía no la idea hice. De Melina. Todavía no la hice, todavía no los vi. No, está bien. Yo porque tengo un problema con el campus y el adaptarme, y estoy, como decía Francesco, a años luz de lo que manejan los chicos, y de hecho aparezco acá con el nombre de mi hija, digamos, tengo todo un recorrido por hacer con los medios tecnológicos. Estoy haciendo grandes esfuerzos, pero tengo mis limitaciones. Por eso, bueno, porque por ahí estaba y no lo había encontrado. No, todavía no lo hice. Igual limitaciones tenemos todas y todos, y más con la tecnología, que no somos, que no la manejamos, ¿no? Mira todo lo que me pasó a mí, no sé si entraron todos, no sé si pudieron entrar. Pero bueno, para la próxima lo vamos a ir manejando mejor, o la vamos a poner a Meli que organice la reunión, que lo maneje de ahí. Fui encontrando cosas igual. Bueno, volviendo a lo nuestro para ver si cerramos. No se preocupen por las narrativas, van a recibir mi devolución en cuanto pueda leerlas. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece que lo que me hubiese gustado hacer, pero lo estoy pensando en este mismo momento, es que en el próximo encuentro podamos ir leyendo algo de Levinas. Les dejé apenas un capítulo, el que habla del rostro, pero leer a Levinas es una tarea bastante pesada, densa, y entonces se me había ocurrido que podíamos leer algunos párrafos el sábado que viene. Pero la otra cosa que se me ocurre es dejar a Levinas de lado, o grabarles algún video en torno a eso, o buscar un video en torno a eso, y dedicarnos más vale el sábado que viene a presentar las inquietudes, dudas respecto de la bibliografía y ese tipo de cosas, para no quedarnos tanto tiempo, porque ya les lleva mucho tiempo revisar el campus, revisar la bibliografía. Entonces, lo que menos me gustaría es que esto les insuma más tiempo. Todo lo contrario, lo que yo quiero es que nos reunamos para que esto que se suponía iba a ser presencial, por lo menos se le parezca lo más posible, ¿sí? Por ese lado es que me gustaría que nos sigamos encontrando. Con lo cual vayan registrando todas esas inquietudes, dudas, sean de los trabajos, sean de los grupos, sean de las narrativas, de los trabajos prácticos, de la bibliografía. Registren esas dudas, y si quieren primero las ponen en el foro dialógico que les dejo todas las semanas, y cuando es el caso de que la respuesta va a ser compleja, como en el caso de la pregunta de Francesco, la dejamos para dialogarla en este espacio. Ejerzan su poder y vayan pensando ¿qué hacemos entonces el sábado que viene? Que si quieren nos podemos encontrar más temprano también, para que esto no se nos meta en el mediodía, en la hora de la comida, ¿no? Bueno, nada, eso. No creo que me regalen, yo tengo la aplicación gratuita, con lo cual no creo que me regalen, me vuelvan a regalar una hora, así que vamos a ir ajustándonos a 40 minutos para el sábado que viene, ¿sí? Meli, ¿querías decir algo? No. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Agustín? Dejó la foto, me parece. Hasta a las 11 puede ser, si no el sábado que viene, tampoco tan temprano. Bueno. No sé qué piensan los demás, de última podemos escribirlo en el foro abierto. Exacto, me parece muy bien. Y sí, la verdad me parece pertinente que sea más para despejar inquietudes que para otra cosa. Bien, perfecto. Profe, yo como estoy usando mucho Zoom últimamente, que las reuniones se pueden dejar con código abierto y así cada uno puede entrar sin necesidad invitación o lo que sea, de admisión, sí. Ok, eso es lo que me decía Meli. Me voy a fijar para cuando organice la próxima, así no los tengo que estar... sí, es más simple para usted también, porque no tiene que estar a aceptar ni nada. Sí, perfecto. ¿Qué más? ¿Tenemos alguna otra...? ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de subir la narrativa? Las narrativas tienen una semana.
es el plazo que pongo para que no se nos amontonen. Ahora bien, eso no implica que no vayan a poder hacerlas hacia el final, cuando estemos terminando. Cuando estemos terminando, vuelvo a abrir ese tiempo, ese periodo, y van a poder subir las narrativas que le faltaron. ¿Sí? En este caso, perdón, en este caso, ¿cuándo sería ese día? Porque la otra vez fue el martes. Yo creo que puse de martes a martes, porque siempre busco que sean 7 días, así que debe volver a ser el martes. Bueno. No sé por qué razón no sale, eso es un tema técnico del campus, pero yo siempre le pongo desde el día en que la pueden subir y hasta cuándo. Ahora lo voy a dejar en el cuerpo del mensaje para que ustedes lo vean más fácilmente. Tenía fecha hasta el 22, si no me equivoco. Ok, gracias. Sí. Hasta el 22. Bien. El trabajo anterior era hasta el 15 la fecha de entrega. Sí. Ah, muy bien, porque yo lo entregué justo el 15 de la noche y pensé que ya que la había entregado tarde, así. No, pero hasta las 23:55 siempre se estira el horario de entrega del trabajo práctico. Se me fue algo más que les iba a decir, me perdí. Profe, yo tengo una duda sobre el trabajo final, pero no sé si es oportuno hacerla ahora, la hago más adelante. Porque como es uno de los requisitos de la aprobación de la materia, es que a mí no sé si... ¿Vos sos de educación o de...? Sí, voy a hacer ¿De educación o de profesorado? No, del profesorado. Ah, bueno. Del profesorado de educación. A ver, vale que les diga lo siguiente. En esta materia vemos personas de la licenciatura en educación y de los 3 profesorados. Ahora bien, las formas de acreditación son distintas para cada una de las carreras, porque para quienes cursan el profesorado es electiva para la intervención. ¿Qué implica que una materia sea electiva para la intervención? Que necesitan acreditarla diseñando, elaborando un taller. ¿Sí? Ahora bien, para quienes vienen de la licenciatura en educación, no es electiva para la intervención, porque eso no existe, sino que es únicamente electiva. Lo que no les obliga a diseñar un taller, sino que pueden escribir una monografía. Ahora bien, dejemos de lado esto de la acreditación final, porque yo no sé cómo nos va a ir. Yo tengo la esperanza de que en algún momento nos podamos encontrar en la universidad. Si eso no ocurre, vamos a ir viendo cómo podemos lograr el tema de las acreditaciones. Lo que quiero es que quede claro esto, que son 2 formas de acreditación distintas, porque son 2 carreras distintas. En el caso de los profesorados hay intervención, y en esa intervención lo que necesitamos es que ustedes, aunque tienen mucha trayectoria y mucha experiencia en el campo educativo, que puedan organizar un taller pedagógico, o que puedan diseñarlo, aunque la idea final era que lo pongan en práctica. ¿Sí? ¿Me explico? En el otro caso, yo lo recomiendo hacer, pero hay mucha gente que no lo quiere hacer y escribe una monografía final. ¿Sí? Pero lo vamos a ir dialogando a medida que transcurra el tiempo. ¿Sí? ¿Algo más? Profe. Sí, decime. Entonces, de esta reunión tendríamos que hacer otra narrativa para el martes. No, de esta reunión no. ¿No? En realidad, vos podés pensar en esta reunión, pero no es que obligatoriamente tiene que ser de la reunión, porque también está la clase que está subida en videos, ¿no? En videos explicativos. Lo que yo quise hacer con eso es de algún modo acercarles lo que hubiese hecho en el aula. Pero lo que nos falta es el diálogo que surge en el aula, que está surgiendo ahora, porque no se comprenden las cosas, porque quieren contar alguna experiencia educativa, porque tienen algo que aportar. Entonces, al no estar presencial, al no tener la presencialidad, nos perdemos esa riqueza del diálogo que se va dando a medida que vamos transcurriendo la clase. Pero intenté hacerlo grabando esos audios con las filminas para que ustedes puedan comprender mejor a dónde iba la clase, ¿sí? Pero bueno, ustedes pueden elegir o la filmina
o la bibliografía, o este encuentro, ¿sí? Tomar una palabra del encuentro y realizar otra narración. Sí, hasta el 22, bueno. ¿Sí? ¿Está Buenísimo. claro, Fer? ¿Capito? Sí. Ahí lo tengo al Tano. ¿Capito o no capito? Francesco, lo digo cariñosamente lo de Tano, sé que no sé si sos de Nápoles o de dónde sos, pero bueno. ¿De dónde sos, Francesco? No me acuerdo. No. De Toscana, de Pisa, por ahí, la zona de Pisa, Firenze, por ahí. Bien, creo que te había contado, que mi nieta nació en Bérgamo, justo donde, que fue el epicentro de la pandemia, ahí nació mi nieta en el 2012, hace rato que viven acá, pero ahí en la Toscana estuvieron viviendo también, es muy lindo. Me gusta mucho San Gimignano. Ah, sí. No, de cerca de donde vive mi familia. Ah, mira, un pueblito hermoso. Un pueblito medieval perdido ahí en el medio de la Toscana, divino. Es el pueblo de las torres, que tiene todas las torres ahí. Sí. Bueno, preguntas, ¿estamos? ¿Hay algo más? Cualquier otra duda me escriben. Quiero agradecerles a quienes se bajaron el programa y se esforzaron por tratar de encontrarnos. Y nada más, nos encontraremos entonces la semana que viene, si no hay objeciones, a las 11, para que no se nos extienda tanto, ¿sí? Bueno. ¿Algo más antes de que me despida? Bien, adiós entonces. Nos vemos la semana que viene. Buena semana. Como les digo en la presencialidad, sean felices y buenos, y si no pueden ser las dos cosas, sean felices. Y más adelante se van a enterar cuál es la respuesta. ¿Sí? Entonces, felices y buenos, si no pueden las dos cosas, felices. ¿Está? Bien, nos vemos. Hasta el sábado. Hasta luego. Chau, chau. Chau.